Bueno, pues parece que esta era una sesión esperada. Le quisimos poner un poquito más de fundamento para poder entender mejor qué vamos a hablar con nuestros hijos o con los chiquitos. Vamos a ver qué podemos aprender, ¿sale? Hoy en día la sociedad está obsesionada con el sexo. Cada minuto que tú pasas frente a la televisión estás recibiendo imágenes sexualizadas o hipersexualizadas, de tal manera que ya se nos hace como algo normal lo que estamos viviendo. Y cada vez más se utiliza el lenguaje acerca del sexo. Entonces, creo que en ese sentido vivimos en una sociedad que está en profunda decadencia acerca de los principios y de los valores bíblicos. Y en este sentido, quiero decirles que en la escuela, en las escuelas, no importa que tú como maestro o como directivo, ¿verdad?, prohíbas cosas, los niños van a hablar estas cosas. Es decir que si nosotros pensamos que yo voy a proteger a mi hijo, no le voy a hablar de estas cosas, él no va a escuchar, es un error. Mientras hay otra persona, mientras hay otros niños, él va a estar escuchando acerca de esto. Y algo muy interesante es que hay papás que no quieren tomar este tema. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no es el momento para enseñar a mi hijo, pero quiero decirles que hay otros que les están enseñando a sus hijos lo que ustedes no quieren enseñarles. Entonces, aquí hay algo interesante. Ellos van a escuchar de sexo una y otra vez, y no siempre de la manera más adecuada, no siempre de la manera que nosotros quisiéramos que ellos aprendieran. Ellos van a escuchar o van a participar, ¿verdad?, de lo que pueden escuchar en la escuela, en el descanso, en el recreo. Algunos niños, ¿verdad?, que tienen clubes o que van a actividades extraescolares, algunos que toman clases fuera o que participan de algún deporte por las tardes, ellos van a escuchar, incluso en la escuela, van a escuchar acerca de este tema. Y obviamente van a estar expuestos a este tema en los distintos medios de comunicación. Hoy en día hay papás que una y otra vez, ¿verdad?, están luchando para que sus hijos no vean contenido, ¿verdad?, pero les permiten tener una tableta, tener esto, y ahí está el contenido rápidamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a escuchar de sexo, van a ver, van a estar expuestos. Incluso tú vas por la calle y vas a encontrar una imagen sexualizada y el niño va a verlo una y otra vez, su mente lo está viendo, ¿no? Si tú quedas callado, lo que tú estás haciendo es que tú estás dejando a tu niño a merced de este mundo, para que este mundo pueda enseñarle a la manera del mundo. Y muchas veces nosotros como padres no nos sentimos con la capacidad de hablar estos temas, pero lo tenemos que hacer de la forma más normal. Ahora, a veces los niños, la educación sexual que reciben es, no, eso es cuando te cases. Pues obviamente esa es una respuesta que a los niños no los deja satisfechos, ¿están de acuerdo? ¿Es un buen consejo? Sí, pero no es suficiente, necesita más. Entonces, muchas veces como papás lo que hacemos es afirmar su sexualidad, ¿verdad? Pero los jóvenes no se sienten muy satisfechos con esas respuestas que nosotros les damos a nuestros hijos. Entonces, vamos a usar un marco que ustedes tienen en sus hojas. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un círculo. Entonces, hacemos un círculo y lo que vamos a hacer es que cuando estamos escribiendo o estamos haciendo este círculo, tenemos que hacer un círculo más pequeño dentro. ¿Sí? Haces un círculo grande y luego vas a hacer un círculo más pequeño dentro de este círculo grande. ¿Por qué? Porque el contexto es importante. Entonces, vamos a empezar hablando con ellos, ¿verdad? Y le vamos a decir esto. Bien,
hablemos de sexo. Para entender mejor el sexo, es importante que tú y yo lo entendamos a partir de lo que significa eso. ¿Y cómo podemos saber eso? Respecto al contexto. ¿Cómo sabemos estas cosas? Y entonces lo que vas a escribir en una de las partes del círculo es biología. En el círculo pequeño tú vas a escribir sexo. Es importante la distinción de los círculos, porque él visualmente está viendo que el sexo es una parte pequeña de la biología. Y eso es lo que tú quieres, ese es el mensaje que le quieres decir. ¿Por qué? Porque es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Esta es una realidad. Y entonces lo podemos ver, por ejemplo, con el tipo de cabello. Le explicas. Mira, te voy a explicar esto, porque el sexo tiene un contexto como la biología. ¿Y por qué esto de la biología? Tú no escogiste el color de tu cabello. Tienes un cabello muy bonito, porque casi sacaste el mío, ¿no? Le dices así como que casi siempre las mamás son bien chinas, o los papás son bien chinos y los hijos bien lacios, ¿no? O sea, pero a veces no, a veces es igual, ¿no? Entonces, mira, tú no escogiste tu color de tu cabello. Tampoco escogiste la clase de cabello que te tocó. Mira, te tocó lacio, a mí me tocó chino o me tocó rizado. Entonces, a lo mejor tú pudiste haber nacido con el cabello distinto, pero este es el cabello que te tocó. Tú puedes cambiar tu cabello, lo puedes pintar, lo puedes peinar, lo puedes arreglar, ¿verdad? Y esto es lo que pasa muy a menudo cuando las personas que son de cabello rizado o chino se quieren alaciar el cabello. Pero eso no importa, porque aunque tú te cambies el cabello y te lo peines o te lo hagas arreglos o te lo pintes, tú vas a seguir siendo tú. ¿Sí? Eso es importante, porque el sexo funciona igual. No importa lo que tú hagas, tú siempre vas a ser lo que tú eres. Si tú eres un hombre, siempre vas a ser un hombre. Si tú eres una mujer, siempre vas a ser una mujer. Y esta es una manera en que las personas ven la sexualidad. Ellos creen que si se cambian, así como te pintas el cabello, o que yo me lo arreglo, o que me lo peino, ellos creen que si ellos hacen cambios en algunas partes de su cuerpo, eso les va a hacer otras personas, pero tú y yo sabemos que eso no nos cambia. Mira, hay momentos en que yo me peino y me recojo todo el cabello, pero sigo siendo yo. Y hay momentos en que traigo el cabello suelto y sigo siendo yo. De la misma manera, las personas que dicen que cambian, siguen siendo ellas, no pueden ser diferentes. Entonces, si nosotros vemos el sexo solamente desde la biología, vamos a entender por qué hay algunos aspectos de las personas que son diferentes a otras. Tú, por ejemplo, eres un niño, vamos a tomar ejemplo el niño. Tú, por ejemplo, eres un niño y eres diferente a las niñas, como también tu papá es diferente a mí. Cuando tú ves el cuerpo de tu papá es diferente al mío. Yo como mujer o yo como hombre soy diferente a tu mamá en estos aspectos. Tu papá es diferente a mí en estos aspectos. ¿Sí? Hay una distinción. 1, no puedes cambiar. 2, hay una distinción, hombre o mujer. Y eso es algo que no puedes cambiar. Eso es lo que tú le quieres decir con esto, ¿ok? Esto es importante. Ahora, sin embargo, sigues hablando con él, ¿verdad? Es importante que entendamos que necesitamos una conexión más profunda con las personas. ¿Y esto dónde lo vamos a ver? Y lo que vas a hacer ahí es otro círculo, pero ahora no le vas a poner biología, ahora le vas a poner intimidad. Ahí tú tienes otro círculo en medio, ¿recuerdas? Entonces tú le dibujas otra vez el círculo grandote, le pones el círculo chiquito, le pones sexo, ¿verdad? El sexo es mucho más que una parte de la biología. Se entiende mejor dentro del contexto de la intimidad. Entonces tú señalas el círculo grandote dentro del contexto de la intimidad. Porque la intimidad sirve para conectar a dos personas de una forma más profunda.
Entonces, hay distintos niveles de intimidad. Esto sucede de esa manera. Hay conexiones emocionales que creamos con otras personas en la manera en que nosotros compartimos nuestras vidas o las cosas que platicamos. Entonces lo que vas a hacer ahí es otro círculo, ¿ok? Otro círculo. Y en ese círculo vas a poner intimidad, pero vas a añadir otro circulito pequeño en donde le vas a decir, mira, este asunto de lo emocional son estas conexiones que tenemos como personas en lo emocional y estamos construyendo intimidad. Por ejemplo, estamos platicando de esto y esto es emocional y esto nos está conectando más. Yo no tengo esta conexión que tengo en este momento contigo con alguno de tus amiguitos con los que juegas. Estas cosas las estamos hablando tú y yo y nos está conectando emocionalmente. Estamos usando palabras para conectar nuestras vidas. Pero también cuando hacemos cosas juntos, y entonces vas a escribir en el otro circulito, cuando hacemos cosas juntos, actividades. Por ejemplo, ¿qué cosas hacemos juntos? ¿Te acuerdas cuando vamos al parque? ¿Te acuerdas cuando vamos al Oxxo? Cuando vamos juntos a la escuela, cuando juntos vamos a hacer estas cosas, cuando vamos a la macroplaza y te llevo a caminar, etcétera. Son estas actividades, hacemos cosas juntos. Caminamos, jugamos, estamos allí, ¿verdad? Estamos en la casa. Esto también entrelaza nuestras vidas. Y esto es parte de nuestra intimidad. Incluso hay cosas que las personas hacen para conectarse físicamente. Por ejemplo, abrazarse. Cuando dos personas están platicando y ellos se agradan y confían uno al otro, ellos quieren estar más tiempo juntos y entonces se pueden abrazar, se pueden dar una palmada, se pueden incluso chocar, ¿verdad? Para encontrarse. Y esto, pues obviamente los está uniendo cada vez más. Y aquí es donde vas a escribir otro circulito, se llama físico. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo lo estás llevando. La intimidad de estar juntos nos va conectando y nos vamos conectando más profundamente en lo emocional, hacer cosas juntos, físico, abrazarnos, y ahí en ese punto tú vas a llegar a esto. Mira, yo te doy muchos besos porque te quiero mucho porque eres mi hijo, pero también le doy muchos besos a tu papá o a tu mamá, pero es diferente porque somos esposo y esposa. Es decir, que hay un tipo de intimidad más profunda todavía. ¿Sí? El beso que yo te doy es íntimo, los dos son íntimos, pero uno es más profundo que el otro, porque el objetivo es diferente. Yo voy a estar con tu papá, voy a estar con tu mamá para toda la vida, porque somos esposos, y eso nos conecta en lo más profundo. Contigo yo te doy muchos besos porque tú eres mi hijo y disfruto estar a tu lado. Obviamente, cuando yo te abrazo, cuando yo te beso, pues no me quiero, como dice la Biblia, ser una sola carne contigo. No me quiero fusionar para ser uno. Eso solamente sucede cuando dos personas han decidido amarse y estar juntas para siempre. Y entonces lo que hacen para estar juntos y unidos, fusionarse uno con el otro, es el sexo. Eso es lo que es. A partir de ahí, tú ya abriste la conversación, pero ya le explicaste lo que tú quieres que sepa. ¿Estás de acuerdo? Fíjate cómo lo fuiste llevando a un entendimiento claro de lo que es el sexo, que finalmente es la unión entre el hombre y la mujer. Y por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y aunque hay unidad con otras personas en intimidad, en cuestiones emocionales, en cuestiones de actividades, no es hasta que, y ve cómo acabó el sexo hasta abajo. Esto es a propósito, porque tú le quieres dar el lugar del sexo que Dios le da. Es importante, pero no es lo más importante. De hecho, lo acabamos de decir hace un instante, el 95% del
tiempo que pasan una pareja juntos es acompañándose. Pero en nuestra sociedad parece que sería el 95% teniendo sexo, porque todo gira en torno a eso. Y entonces tenemos que hablar lo que dice la Escritura. La mejor manera de hacerlo es esa. Siempre hablando la verdad. ¿Hay una pregunta, hermano? Sí, hermano. Sí, nada más un comentario. ¿Cómo considera usted a los padres que tienen la práctica de besar a su hijo, varoncito, en la boca? Bueno, hay distintos tipos de conexiones, ¿no? Indudablemente que hay algunos papás que lo hacen porque así crecieron, ¿no? En ese sentido, ellos lo ven como algo normal. Pasa el tiempo, y después el niño crece y después el niño ya no quiere, ¿eh? Me he encontrado con hijos que ven a sus papás y los abrazan y les dan un beso. Me he encontrado con hijos que ven a sus papás y no se les quieren acercar. Yo creo que el tipo de conexión que se hace con el hijo, le estoy hablando de hijos adultos, vienen, reciben a sus papás, los quieren, les dan un abrazo, les dan un beso y tú dices, wow, qué bonito amor, ¿no? Pero también me he encontrado con papás que ni siquiera les quieren hablar. Entonces yo creo que ese tipo de conexión muchas veces lo que está tratando de demostrar no es lo que verdaderamente quiere el papá, pero muchas veces se hace como muy exagerada la cosa, ¿no? En nuestra sociedad, porque a pesar de que todo está muy hipersexualizado y estamos viviendo esto, lo que sí estamos viendo es que mucha gente está diciendo, oye, esto no es normal, ¿no? O sea, ya la niña tiene 7, 8 años, viene y le tiene que dar el beso en la boca al papá. No se ve normal, no se ve bien. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue el crecimiento en esa familia, no sabemos el amor que tiene el padre y por qué hace eso, ¿verdad? Creo que debería de ser en base al contexto familiar en el que ellos están viviendo. Pero si somos sinceros, la Escritura no dice nada al respecto. Si somos íntegros, tendríamos que decir, bueno, el contexto. Y si se ve bien esto o no se ve bien dentro de la sociedad. Se ve raro, es cierto. O sea, usted ve a un hombre adulto besar a una niña, porque es su hija, en la boca y dice uno, no está muy normal, ¿no? Y hay hombres que, no, es que soy tu papá y lo tienes que hacer. Entonces, a lo mejor en el contexto del padre, yo no sé qué gana con eso, seguridad, inseguridad, no lo sé. Pero indudablemente que las escrituras no dicen nada al respecto, es un área gris. ¿Cómo tratamos con las áreas grises? Así como tenemos este tipo de situaciones, vamos a tener situaciones como, a ver, ¿qué dice la Biblia respecto a los tatuajes? No hay un texto. Y si nosotros vamos al de Deuteronomio, pues tendremos que cumplir con todo. Y 2 versículos más adelante, donde dice, no impondrás señal sobre tu cuerpo, dice, y vas a cumplir el Sabbat. Entonces, ok, cumplo ese, pero también tengo que cumplir el otro, porque tengo que ser íntegro. O sea, a la Biblia le tengo que aplicar los mismos principios de interpretación, no es a lo que me conviene, sí a lo que no me conviene, ¿no? Entonces, cuando tenemos áreas grises, tenemos que hacerle preguntas a lo que estamos viviendo. Primero, ¿esto lo permite la palabra de Dios? No, no lo hagas. Sí. Siguiente pregunta. ¿Esto lo permite mi propia conciencia? No, no lo hagas. Sí. Entonces le vas a hacer otras preguntas. Primera de ellas, ¿qué beneficio tiene esto para el Evangelio? Es decir, para el Evangelio, hacer esto, ¿va a ayudar a mis hermanos a que crezcan? O sea, ¿estoy amando a mi prójimo como a mí mismo? Porque si yo hago algo que puede ser piedra de tropiezo para otro, el uso de mi libertad cristiana ahí se acabó. Entonces, bueno, esto, ¿cómo va a ayudar a otros hermanos a que se santifiquen? No, pues sí les ayuda. Siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me va a ayudar cómo me ayuda esto a amar más a Dios? No, pues sí me ayuda porque estoy dando un testimonio fiel.
Y la última, ¿esto glorifica a Dios? Siempre que hay un área gris tenemos que aplicarle ciertas preguntas, porque el propósito final de todo creyente es la gloria a Dios. Entonces, si eso no me está llevando a darle gloria a Dios, no importa cómo se ve en la sociedad, está mal. Entonces, si yo voy a dar un testimonio equivocado, hoy en día, ¿verdad?, que estamos llenos de depredadores sexuales, y de hecho quiero decirles algo, nosotros en nuestra iglesia, si alguien sirve en la escuela dominical, me tienes que traer tu carta de no antecedentes penales. Nosotros no queremos una persona que haya pasado por algún proceso judicial con nuestros niños. Tiene que haber 2 maestros forzosamente en cada clase de la escuela dominical, de diferente familia. No puede ser esposo y esposa o hermanos, tiene que ser distintos. Porque si un niño acusa a un maestro de que le hizo algo, tiene que haber un testigo que no es cierto o que sí es cierto. O sea, hay maneras de protegernos y creo que como creyentes, ese testimonio que usted está hablando, sería bueno aplicarle el principio, ¿verdad? Y bueno, si eso no es, veámoslo desde ese punto de vista, como un área gris. ¿Contesté su pregunta, hermano? Sí, lo que yo no lo hago, nunca lo hice, pero sí he visto a personas, padres que tienen esa práctica con sus niños pequeñitos. Y yo a veces pienso, bueno, quizá el niño pueda confundirse un poco porque al verlo otros niños pueden reírse, burlarse y hacer bullying de él y entonces decirle cosas como eres niña o cosas así y puede verse perjudicado el niño en cuestión de su identidad porque es pequeño. Cuando ya uno grande lo hace, bueno, pues ya está grande, ya no debe de haber ningún problema con su identidad. Pero de pequeñitos pienso que sí se pueden confundir. Y ahí es donde está el trabajo de nosotros padres de afirmar su sexualidad, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver algunas estrategias prácticas de cambio acerca de este tema de hablar de sexo con nuestros hijos. Primero, prepárate para hablar de sexo. Este asunto de la integración, ¿no?, del género, de la teoría del género, del transgénero, todas estas cosas han traído como consecuencia una avalancha de libros de cristianos hablando de estas cosas. Entonces, papá, hay que invertirle, ¿verdad? Así como invertimos en cuestiones, invertir también en, bueno, quiero aprender más acerca de esto, me interesa, porque quiero hablarle bien a mi hijo, ser claro. Yo me he encontrado con mamás hoy en día que quiero ser claro, yo quiero enseñarle a mi hijo bien. Y cuando tú empiezas a enseñarles principios, dicen, a ver, entonces le quieres enseñar bien lo que tú quieres, ¿verdad? No, vamos a enseñarles bien lo que Dios dice. Entonces, como papás, primero tenemos que prepararnos para hablar del sexo. 1, porque es una necesidad, indudablemente. Es una necesidad hoy en día estar listos, preparados, practicar, ¿verdad? Prepara tu speech, como decimos. Puedes escribirlo. A ver, mijo, me voy a sentar contigo, le voy a hablar estas cosas. Y nota que yo, todo lo que hablé, fui claro, transparente y nada avergonzante. Yo no usé palabras soez, nada. Simplemente lo que es. Entonces, se puede hacer. ¿Están de acuerdo? Tómalo como algo normal. Esto es algo normal. Y es importante que busquemos momentos en donde sea natural hablar del tema. O sea, tú no estás en McDonald's, tu hijo está jugando, a ver, mijo, le vamos a dar la clase de la sexualidad. No, espera. Espera el momento adecuado, tú estés listo, ¿no? Entonces, a lo mejor llegas por él de la escuela, se sube, a lo mejor sales de la escuela, estás ahí sentado y de repente te dice, oye, papi, a ver, ¿qué significa esto? Este es el momento adecuado. Entonces, hay momentos buenos, ¿verdad? ¿Por qué? A Dios le interesa. Esto es algo importante porque el sexo es importante para Dios. Y lo podemos ver en muchos pasajes. Levítico 18, el libro del Cantar de los Cantares. Pues es una historia de amor.
Primera de Corintios 5, o sea, el sexo es un tema que trata las Escrituras, es un tema que trata Dios. Además, en el mundo que vivimos, que está lleno de estas cosas de sexo, tú y yo necesitamos preparar a nuestros hijos para lo que ellos van a ver. Necesitamos prepararlos para lo que viene. Y una de las maneras más prácticas o más factibles de hacerlo es cuando las conversaciones de sexo o de sexualidad son algo normal entre tú y ellos. Como hablar de cualquier otra cosa. Es algo normal, ¿ok? Pero a veces los papás... Pastor, ¿qué le digo? Necesitas estar listo para hablar de sexo. Ya tienes muchos fundamentos, pero obviamente hay mucho más que tú puedes aprender. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay que buscar ese momento, esto es importante. Y ser explícitos. 5, sé explícito. Usa el vocabulario adecuado. Tienes que ser explícito. ¿Por qué? Porque si tú tienes una conversación con tu hijo acerca de sexo y entonces, mira, mijo, es que los niños tienen pipí y las niñas, claro, específico. Los niños tienen pene, así se llama la parte que tienen. Si es un niño, esa parte que tú tienes se llama pene. Las niñas tienen una parte distinta que se llama vagina. ¿Sabes por qué? Porque cuando están en la escuela, no les dicen así. Les dicen de mil maneras. Pero, ¿cómo se llama? Tú quieres que sepa cómo se llama. Y no te avergüences nunca si tu hijo está en un lugar y te empieza a platicar estas cosas y estás con otras personas y qué bueno que diga, mamá, pasó esta situación y el pene. Ah, bueno, ok. ¿Sí? Es importante. Sí, mijo, qué bueno. Normalízalo. ¿Es algo normal? ¿Sí o no? O sea, hoy en la actualidad es normal esto. En mis tiempos de juventud era así como que, ¿verdad? O sea, es un tema tabú. Hoy no. Hoy esto es una práctica normal y es importante que, número 1, no te rías. Es que, mijo, ay, ¿cómo te digo? Y el niño te dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿De qué me va a contar un chiste? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué se ríe, no? Y muchas veces como papá te avergüenza, pero no, pues es un niño, es tan fácil como eso, ¿no? No es algo de lo cual tengamos que reírnos. ¿Por qué? Porque tus hijos necesitan una visión madura. Tus hijos necesitan una visión madura del sexo y de las relaciones. Entonces, acuérdate de esto, tú ya no estás en la primaria, en la secundaria, tú no estás en el kinder, tú ya estás, ellos necesitan aprender estas cosas. Si te cuesta trabajo, entonces un libro de biología en donde se muestre la anatomía y se lo enseñas ahí y así se llama. Si te cuesta trabajo, pero es importante que seas claro y es importante que seas transparente con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber una buena comunicación si tú no lo haces adecuadamente. ¿Sí? Entonces, una buena comunicación es algo natural. Hace muchísimos años, en la Ciudad de México, yo formaba parte de un equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fuimos la primera generación de técnicos en urgencias médicas hace muchísimos años. Y teníamos un instructor que era paracaidista, jubilado, un hombre fuerte y recio. Y entonces me acuerdo que nos dieron la clase de las inyecciones. Y claro, ¿no? Entre compañeros, había hombres y mujeres, y pues todos, y bájate más, ¿no? Entonces él vino, se paró enfrente de todos y dijo, a ver, usted, señorita, párese. Dice para una muchacha. Usted, muchacho, párese. Y se paró el muchacho. Y dijo, ¿ven a esta muchacha? Pues sí, la vemos. Dijo, bueno,
¿Qué le ven de diferente a su mamá? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Tiene 2 nalgas? ¿Tiene 2 pechos? ¿Una cabeza? 2 brazos y 2 pies? ¿Sus mamás también? Sí. Cuando vean un cuerpo, véanlo como si fuera su mamá. Wow. ¿Ven a ese muchacho? Y lo mismo. Desde ahí, créeme, cambias. Porque es cierto, todos los seres humanos tenemos lo mismo. El asunto del morbo está. Entonces, en ese sentido, nuestros hijos debemos de acostumbrarlos a que en este mundo sexualizado los tenemos que ayudar a que ellos vean las cosas como son, lo normal. Eso es lo normal. Raro que tengas 3 pies, ¿no? Ahí sí, o sea, ¿cómo te explico, hijo? Pero en un mundo normal hay que hacerlo adecuadamente porque ellos lo necesitan. B. No solamente prepárate para hablar de sexo, pero aprende a escuchar a tus hijos. Y es importante que tomes en serio sus preguntas. Ellos tienen dudas. ¿A quién le van a ir a preguntar? ¿Al vecino? Y muchas veces nosotros como papás los dejamos con sangogle. Tú eres su papá y tu labor como papá, número 1, es instruir a tu hijo. Ese es lo que te toca. No dejes que otros instruyan a tus hijos cuando tú lo puedes hacer. Escúchalos. Escúchalos. A ver, ¿qué pasó, mijo? Cuénteme. ¿Qué quieres saber? Vamos a platicar. Qué bueno, mira, quería tener esta plática contigo desde hace mucho tiempo. Quiero que me digas tus dudas. Platícame y escúchalo. Y a lo mejor va a tener un discurso chafa y feo, pero no importa. Es tu hijo. Escúchalo porque hay algo en su corazón que él te quiere decir. Aprende, no solamente como adultos, ¿verdad? Que muchas veces está el niño y nos está diciendo cosas y tú, oye, ahora que te callas, porque no es importante, porque es niño. Son tus hijos, Dios te los dio, son la herencia que Dios te dio, son importantes, es importante lo que dice. ¿Ok? ¿Es importante o no? Pon atención, toma en serio sus preguntas. Ahora, 2, deja que la conversación fluya. No lo interrumpas, déjalo que te hable. O sea, así, mijito, sí, a ver ya, a ver, ¿qué? Y el niño, y lo dejaste con medio speech, o sea, dale chance. Pero es importante escuchar con atención. No des más información de lo necesario. O sea, a veces los papás, no, es que hay que ser bien explícito, brother. No, Señor. Lo necesario. Conforme a la edad, ellos van creciendo, van entendiendo, ¿no? ¿Es importante esto? Porque muchas veces como papás, y después van a la escuela y ¿qué crees que van a contar al otro día? Y después pues te habla la directora, queremos platicar con usted seriamente, ¿no? Es que fíjese que llegó su hijo dando clases de anatomía y habla lo necesario. Sé sincero, deja que la conversación fluya. Es importante no ofrecer más información de la necesaria, incluso sugerir otras preguntas. No, pero sé sincero en cuanto te sea posible. Lo que te está preguntando, contéstaselo, ¿estás de acuerdo? Ya de los temas se van abriendo las conversaciones y esto va siendo cada vez más natural. Y esto va siendo más normal y a lo mejor él tiene una pequeña duda después y tú se la resuelves en 10 segundos, a lo mejor tiene una duda donde te tienes que sentar con él por un poco más de tiempo. Número 3, recuerda que tu propósito es ayudarlos a pensar bíblicamente de este y de todos los temas de la vida diaria. Tú quieres que él piense bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y esto es interesante porque ese es nuestro propósito como hijos, como padres para nuestros hijos, que ellos cualquier tema lo relacionen con las Escrituras. Somos el pueblo de las Escrituras, ¿no? Y esto es Deuteronomio número 6. Vamos un instante ahí. Deuteronomio número 6. Lo que se conoce como la Shema de Israel.
Versículo 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, estando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como hombres de Dios tenemos que tener siempre una respuesta bíblica para nuestros hijos. ¿Por qué? El libro de Deuteronomio es un libro padrísimo, me encanta, es increíble. Es el último libro que Moisés escribió antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, algunos eruditos consideran que fue entregado tal vez un mes antes de que él muriera. Algunos dicen que se los entregó, pero quien finalmente lo terminó fue otra persona porque narra también la muerte de Moisés. El hecho es que esta es una instrucción de Dios para su pueblo. ¿Están de acuerdo? Repíteles estas palabras a tus hijos. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Jueces, después de la muerte de Josué, en el libro de los Jueces, escucha lo que dice, estoy buscando el texto, ¿ok? Verso número 10. 2:10. Bueno, 8 para el contexto completo. 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Quién hizo mala chamba? Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. A ver, si la instrucción es clara en Deuteronomio 6, ¿quién no hizo la chamba? Esos papás no hicieron caso de lo que les instruyó el Señor que hicieran. Era importante y ellos no hicieron caso. Tenemos que hacer caso como padres y hablar con nuestros hijos. ¿Están de acuerdo con ello? Entonces, ¿mandé? Es lo que está sucediendo hoy. O sea, los papás no están en las escrituras. Están inmersos en sus problemas. Hay papás que tienen más conflicto porque no les están dando like en sus Instagram que con sus hijos. Una realidad. O sea, véanlo, siéntense a comer en donde quieran, en restaurantes. Y las mesas están a lo mejor llenas de familias, todos con su teléfono, nadie pone atención en nadie. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pueden disfrutar como familia? Es la generación. ¿Qué va a pasar? Lejos de Dios. Entonces es importante que ese sea tu propósito. Ayúdalos a pensar bíblicamente. No solamente les enseñamos historias bíblicas a nuestros hijos, sino que tenemos que ayudarlos a vivir piadosamente con esas historias. ¿Están de acuerdo? Finalmente, busca momentos de apertura.
Obviamente la sexualidad incluye una serie de aspectos a su alrededor, no es algo solito, esto implica cosas, actividades, relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, busca esos momentos donde es más fácil que se genere la plática, que tú puedas hablar, que puedas expresar. Deja que tu hijo se exprese, déjalo que se equivoque, déjalo que diga palabras que no son correctas para que tú le puedas corregir y ayudar a que diga las cosas de forma correcta. O sea, él no sabe, tú lo tienes que instruir. Y muchas veces él tiene un entendimiento incorrecto que tú tienes que corregir. Y la manera de corregirlo no es dándole la vara, es diciéndole, mire mijo, esto es así. Así, 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 así. Y repetición, y repetición, y repetición, y repetición, como nosotros, para que él pueda vivir piadosamente. Además, es importante que crees un espacio seguro. Necesitas crear un espacio seguro. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Dice el Salmo 139. Y esto es cierto, Dios está en todo lugar, no podemos huir delante de Él. Cualquier lugar está el Señor, pero es importante que tú puedas abrir un espacio para que tu hijo se sienta seguro al hablar de estas cosas. ¿Estás de acuerdo? Que se sienta cómodo. Tienes que ayudar a tus hijos a aprender que también es seguro hablar contigo. No los regañes, escúchalos. Que la conversación pida más. A lo mejor lo dejas en un momento determinado con algo en su corazón y te das cuenta y paras ahí. Quieres ahondar más, será en otro momento, pero siempre buscando que él viva piadosamente, ¿no? Entonces, ten cuidado de que ese ambiente seguro, de crear ese espacio en el cual él sepa que él puede confiar en ti, que lo que acaba de decirte no va a ser algo para que tú lo maltrates, no, sino que tú tampoco vas a usar lo que él te está diciendo para herirlo, que él pueda saber que él puede venir contigo y que puedes escucharlo y que puedes estar seguro. Esto nos pasa a todos con el Evangelio. Cuando tú vienes con el Señor y le dices, mira Señor, así, 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 esto hice, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un esposo, hablando yo como hombre, le contestas mal a tu esposa, ¿no? Y entonces ya vas a camino a la casa y te acuerdas que le hiciste mal. Le compro unas flores. Mira, señor, aquí en la esquina vende flores. Dame 3 flores. Dame todas, para que vea que la quiero. Y llegas a tu casa, ¿verdad? Después de que la maltrataste toda la tarde y bueno, ten estas flores. ¿Es eso correcto? ¿Qué debías de haber hecho? Además de regalarle flores. Perdóname, te ofendí. No te amé como Dios me pide que te ame. Y quiero que me acompañes al trono de la gracia con el Señor para pedir que Él me perdone por lo que hice contigo. Y cuando tú vas al trono de la gracia, el trono de la gracia no es un lugar seguro donde tú puedes hablar estas cosas y decirle, Señor, me equivoqué. ¿Y encontrar qué? ¿Que Dios te va a juzgar? ¿Que Dios te va a recriminar? ¿Qué vas a encontrar? Exacto. Y si tú lo recibes, que tus hijos también lo reciban de ti. Porque si Dios te lo está dando, obviamente también tú lo tienes que entregar. Así es con el Señor. Amén. Tenemos esperanza, claro. Hay esperanza, hermanos. No está perdido. El mundo no gana, los malos no ganan, ¿ok? Gana el Señor siempre, eternamente y para siempre. Estamos en el equipo de los ganadores. Al final, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y cuando tú estás hablando estas cosas, tienes que entender esto. La palabra de Dios tiene un poder que ninguna palabra tiene. Es viva y eficaz. Satanás necesita un discurso de mentira, de distorsión. Necesita un discurso diferente para poder ganar nuestra atención. Pero la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestros corazones.
y también el de nuestros hijos. En ese sentido tenemos esperanza siempre. Y obviamente si crees que perdiste el tiempo, hay esperanza de compensar el tiempo perdido también. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, adelante. Pastor, ¿qué podemos hacer si un niño que no es nuestro hijo nos pregunta acerca del sexo, o si pasa, por ejemplo, en la escuela dominical, en la escuela como maestra? Ajá. ¿Qué puedo hacer? Lo que dice la Biblia es lo que nosotros vamos a hablar. Nada más. Así es. Entonces, nunca nos dé miedo. Hermanos, si el mundo no nos persigue, no estamos siendo demasiado creyentes, ¿eh? Si estamos cómodos en el mundo y te sientes confortable en el mundo, es porque muy probablemente no estás siendo tan piadoso como debieras. El mundo va a pelear contra nosotros porque el discurso de Dios es diferente al del mundo completamente. Entonces, cuando alguien viene y te pregunta, ¿tú qué dices? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hablad verdad. Esto es lo que dice la Biblia. Tú no estás mintiendo, estás diciendo lo que dice Dios. Dilo con amor, hablando la verdad con amor, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hay cosas que tú le tienes que explicar a los niños, explicarles, por ejemplo, mira, la Biblia dice en el libro del Génesis, hay hombres y mujeres. ¿Tú qué eres? Niña. Qué bonito, qué padre que Dios te hizo como una niña. Me da muchísimo gusto, vas a ser una mujer increíble y hermosa. ¿Por qué? Porque estás buscando al Señor. Siempre la verdad, siempre hablemos la verdad, no importa quién sea. Va a haber a lo mejor una mamá que va a decir, oiga, ¿por qué usted le dijo eso a mi hija? ¿No? Entonces es importante que tú digas, no son mis palabras, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. Si tu discurso es diferente al de Dios, el discurso que yo le di es el discurso de Dios. Son verdades inalterables. Yo todavía no he visto una persona que nazca perrombre, ¿verdad? Perrombre, porque hoy en día, no, hay hombres y mujeres. Así es como nacemos. Entonces, si tú me lo compruebas, pues ese es el gran tabú de la sociedad, que quisieran hacer que naciera una persona así, pero no es posible. Entonces, no, sin temor. Esto es lo que dice la Escritura. Sin miedo. No estás mintiendo, estás diciendo la verdad en amor siempre. Sí, hermano. Hermano, ¿no sería prudente también en el caso de lo que menciona la hermana, porque a veces es un niño que viene, por ejemplo, con ella, que no es su mamá? ¿No sería prudente que ella lo platicara primero con sus padres para no entrar en conflicto con ellos? Porque muchos padres a lo mejor no van a aceptar y van a decir, ¿por qué andas aconsejando a mi hijo? Tú no es nada tuyo, y se puede meter en un conflicto. Así es. El asunto es de que cuando una mamá o un papá o una mamá y un papá envían a sus hijos a una escuela, ¿para qué es? ¿Para que les enseñen lo que ellos quieren o para que ellos aprendan? Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero ¿usted a qué mandó a su hijo? O sea, me preguntó, yo le dije, soy la maestra, soy el maestro. Ahora, ¿no le enseña lo que usted quería? ¿Ese es el conflicto? Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le digo? ¿Me quedo callada? Me preguntó, yo le tengo que contestar. Soy maestra, usted mandó a su hijo a la escuela que aprendiera. Pero fíjese que hoy en día, y esto es bien interesante porque hay muchos papás que no quieren hablar esto con sus hijos. Y luego vienen y dicen, gracias, qué bueno que le dijiste, porque yo no sabía cómo. Pero acuérdense, hay una ideología, es eso, ideología. Nosotros no enseñamos ideologías, nosotros enseñamos verdades. Hay dos sexos, binario, somos creados a la imagen de Dios, somos iguales ante Dios, tenemos un rol diferente. Así somos todos los seres humanos. En cualquier cultura y en cualquier época y en cualquier edad, así hemos sido siempre y hasta aquí estamos.
Entonces, a lo mejor la mamá viene y se enoja, ¿verdad? Oiga, ¿por qué le enseñó eso a mi hijo? Pues porque me lo preguntó. Yo no le voy a echar mentiras a su hijo. Si por la verdad quieren pelear, estamos haciendo el trabajo bien. Así es. Estoy trabajando con chicos de secundaria y es cierto, yo creo que ahora ellos tienen, y bueno, de primaria. Antes nosotros veíamos situaciones de inquietud sexual, ¿verdad? De conceptos de los niños cuando estaban en sexto, cuando estaban ya en secundaria, ahorita desde segundo de primaria, ¿verdad? Ya los niños vieron algo. Ya ellos tienen cosas erróneas en su cabeza que no los dejan y esa información equivocada empieza a taladrearles hasta que sueltan lo que vieron mal, ¿verdad? Entonces yo creo que es una oportunidad. Yo siempre tengo pláticas, de hecho tengo pendiente ahorita con primaria, debido a esas situaciones, pero en secundaria, como yo doy tutoría, aprovecho y les mando un recado a los padres para decirles qué día voy a hablar, pero yo les digo, vamos a hablar acerca del sexo a la manera de Dios, cómo Dios creó el sexo, ¿verdad? Entonces es increíble que los chicos tienen tanta vergüenza cuando uno empieza a hablar del cuerpo, ¿verdad? De cómo Dios nos creó, cómo hizo zonas erógenas en el cuerpo, qué tan perfecto es Dios. Y más que el sexo, hablamos de la creatividad de Dios en el cuerpo. Y ellos al principio, porque pues me llevo 2 o 3 semanas, bueno, 2 o 3 veces clases, pues, para estar platicando y dudas y cuánto, pero al principio empiezan así como que no quieren ni ver, y ya después van, como que se van relajando, ¿verdad? Y la verdad es que es una oportunidad. Ningún padre he tenido que venga a reclamar, porque al contrario, tenemos papás que dicen, por favor, den una plática o algo, porque me están preguntando y no, como usted dice, ¿verdad? Que no quieren hablar, porque es un tema, yo creo que para ellos piensan que es morbosidad o no sé. No lo saben abordar. Ahora, sí nos vamos a encontrar con este tipo de personas, ¿ok? Personas que, ¿por qué le dijo eso, no? Siempre es importante por esto. Esto dice la Biblia aquí, aquí, aquí y aquí. Lo que yo le dije a su hijo es lo que dice la Escritura, porque es lo que yo creo que dice Dios para todos los seres humanos. Ahora, ¿quién está equivocado? ¿Dios? ¿O la ideología que estamos viviendo hoy? Vámonos a la historia. ¿Cuánto tiempo tiene que se ha hablado acerca de esto de esta manera? Poco tiempo, ¿verdad? O sea, no es posible que tengamos toda la historia de la humanidad creyendo estos principios y que el día de hoy, por una ideología, estamos, como usted, a defender algo porque él lo sintió. Entonces ahí es importante también ser bien claros. Entonces, mire, yo no le estoy atacando, yo solamente le dije a su hijo lo que la Biblia dice. Si usted le quiere decir otra cosa, dígale, pues usted es su mamá. Así de fácil. ¿Por qué? Porque de nosotros no deben escuchar otra cosa más que las Escrituras. Así es. Y no tengamos miedo. Miren, dice el profeta que el Señor dijo, yo envío mi palabra y mi palabra va a ser aquello para lo cual yo le envié. Tú y yo tenemos que confiar en Dios. Dios envía su palabra y su palabra va a ser un efecto en la vida de las personas, como lo hizo con nosotros. Dios está obrando, no estamos solos, Dios está en medio de su pueblo. Y esta es una labor en donde tenemos todo en contra, pero tenemos al más grande de nuestro lado. Y sabe una cosa, Jesús dijo, confiad, ya vencí al mundo. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida porque la ideología y hablan y se nos vienen y como les digo, o sea, hablar estas cosas así, hay personas que me tendrán en primera plana como, pero es lo que dice Dios. Y nunca debemos de avergonzarnos de estas cosas, delante de nadie.
porque yo no puedo avergonzarme del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Entonces, Dios está obrando. Y cuando tú hablas estas verdades en un niño, ese niño los puede aprender bien y crecer con estas verdades y abrazarlas. Y muchos de nosotros fuimos niños que crecimos con verdades y finalmente salimos adelante en el Señor. Por eso es importante hablarle a nuestros hijos, Deuteronomio 6, ¿verdad? Así es. Sí, hermano. Una pregunta más. Ahorita todo eso que se ha estado hablando del homosexualismo, lesbianismo, transgénero y todo eso, ideología de género, pues está abundando mucho ahorita, aún se está hasta introduciendo dentro de la iglesia, está en la iglesia. Ahorita lo platicaba con una hermana que hemos estado en campamentos y los muchachos y las muchachas hacen preguntas al final del campamento de que yo soy mujer y me he acostado con otra mujer siendo cristianos. ¿Eso es pecado? Cosas así. Igual de hombres, lo hay. Pero la pregunta es esta. ¿Puede una persona siendo homosexual estar tomando algún cargo dentro de la iglesia? Y lo digo por lo que mencionó ahorita de la enseñanza de los niños, que pone 2 personas, me parece correcto. Pero ¿puede una persona siendo homosexual, que está oculto, pero de todas maneras se sabe así, no tan oculto, no tan escondido, ¿no? ¿Puede estar enseñando o puede estar ministrando en la alabanza? ¿Puede? Claro, porque los hay. O sea, de que pueden, ¿no? Desde luego, ¿deben? No. ¿La iglesia debe permitirlo? No. Claro que no. Ahora, noten por favor, hay 2 listas que nosotros encontramos de características de los ministros, de aquellos que sirven. Hay una lista en la carta a Tito y hay una lista en la carta a Timoteo. Y una de las características de los que sirven en la iglesia, ¿verdad?, es, pues obviamente, que manifiesten un carácter cristiano correcto. Entonces, creo que en ese sentido muchas veces como iglesia estamos fallando en eso, en interesarnos por el liderazgo de la iglesia y su vida espiritual. Y necesitamos confrontar más a nuestros líderes respecto a cómo están viviendo su vida espiritual. ¿Qué Dios está hablando a tu vida? ¿Cómo estás caminando con el Señor? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Por qué? Porque ellos indudablemente también lo están compartiendo a otros. Entonces, es bueno interesarnos por el liderazgo. Oye, ¿hay algún pecado con el que estás batallando? Quiero saber porque te quiero apoyar en oración para que lo dejes. ¿Hay algún patrón de pecado? ¿Cuál es tu relación con las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Por qué? Porque todo eso va a desnudar ese tipo de personas que en un pecado creyendo que están bien. Ahora, todos somos pecadores. En la iglesia no hay nadie libre de pecado. En ese sentido, es importante que apliquemos Mateo capítulo 7, ¿no? Respecto a tratar la paja que está, la viga que está en nuestro propio ojo antes de ver la paja del ojo de nuestro hermano. Entonces, yo tengo que tener una confrontación personal bíblica, no a mi criterio, bíblica. A ver, así me ve Dios. Entender eso y entonces arreglar eso, venir con esta persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Eso no está bien, hermano. Yo he visto este tipo de comportamientos, hay personas que dicen estas cosas y esto no es de buen nombre y además esto no glorifica al Señor Jesucristo y no estás dando gloria a la iglesia tampoco, porque somos una comunidad de hermanos y cuando tú le fallas, entonces le fallas a todos. Entonces, hermano, si estás en un pecado, apártate. Y la homosexualidad es un pecado. A la restauración, acuérdense. A la restauración, siempre, con amor. Es nuestro trabajo como iglesia. Pero dicen que la iglesia es el lugar preferido para dejar a los soldados heridos muertos, ¿no? O sea, a veces, no, pues, y la gente se ve enojada y es peor. A veces hay personas, hombres, que son afeminados. Quizá no sean homosexuales, pero tienen muchas tendencias femeninas
y están al frente. No lo sé, hermano, la verdad. Pero sí, o sea, creo Entonces, que el liderazgo no, de sí la iglesia los debería hay, de... sí los hay. Entonces yo lo veo y digo, es incorrecto. Claro. Es incorrecto porque ¿qué están proyectando hacia los niños, hacia los jovencitos? ¿Es incorrecto? Es incorrecto, claro. Porque la Por eso Biblia le digo, condena a los afeminados, dice que de, los de que, afeminados, de que pueden, pues ahí están. De que deben, no. no. Pero también creo que parte de nuestra labor como pastores es ayudar a guiar a estas personas al arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Algo interesante es que, y me pidieron este dato para que anoten la página, no sé cómo se vaya a ver esto ahí, pero no puedo. Ah, qué interesante. A ver, ¿cómo lo veo? Así. Sí, ya sé qué voy a hacer. Voy a duplicar la pantalla, ¿verdad? Aquí está. Listo. Esta es la página de la Asociación de Consejeros Bíblicos. Me pidieron los datos. Biblical Counseling. Van a encontrar, déjenme acordarme dónde está esta cosa. Certificación. Aquí la ven. ¿Sí? Entonces hay que seguir el link de certificación. En certificación hay 3 fases. La fase 1 de aprendizaje, la fase 2 de exámenes y evaluaciones y la fase 3 de supervisión. Entonces, para convertirte en un consejero bíblico certificado, primeramente tienes que pasar por un entrenamiento de fundamentos que se llama Track 1 o Track base. Son 30 horas de entrenamiento y tienes que tener 10 horas de observación a un consejero certificado o comprar videos, porque hay videos que puedes comprar. Yo le estaba platicando a mis hermanos, ahorita se los voy a enseñar, y tienes que hacer lectura, 1000 páginas de lectura de los libros que la asociación te entrega, entre ellos 300 páginas de teología. La fase número 2, una vez que completaste esos requisitos, es la evaluación. Hay que hacer un examen. El examen, en este momento yo estoy ayudando a algunos hermanos con su examen. Ellos me están mandando sus respuestas, yo les estoy tratando de corregir para que manden sus exámenes lo más completo, porque hay muchos atoran con los exámenes. Las respuestas, la asociación pide ciertas características, aunque son 44 preguntas, pues no está así tan sencillo, pero se puede pasar. Pues yo pasé. Es lo que les digo a mis hermanos, yo pasé. Y la fase 3 es una fase de supervisión en donde un consejero certificado, que se conocen como compañeros o fellows, te acompaña por 50 sesiones de consejería y tienes que hacer un reporte de cada una de ellas, videograbar 5 y grabar 5 en audio y todo queda en un récord, y entonces de esa manera puedes convertirte en consejero. Ahora, en la parte de abajo, bueno, es que aquí no me aparece, pero en la página en la computadora les va a aparecer el switch para español, porque todo se puede hacer ya en español, ¿verdad? Pero esa es la página de la asociación, biblicalcounseling.com. ¿Sí? 3 fases. Si alguno de ustedes quisiera buscar una certificación como consejero bíblico. No importa si tienes una maestría en consejería, un doctorado en consejería, o si has sido consejero por muchos años, para ser certificado tienes que pasar por ese mismo proceso. Todos por igual. Así es. Eso es muy padre de parte de la asociación, para todos los que estamos pasando eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí.
Creo que una de las cosas con las que me quedo es vernos a nosotros mismos y saber qué tanto de la palabra sabemos y qué tanto nos falta más, ¿verdad? Para podérselas hablar a nuestros hijos. Tiene que estar grabada primero en nosotros, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón. Me genera, bueno, perdón que yo soy muy así, pero me genera un poco de ruido las preguntas que hacen, y me puse a pensar en unas cosas, por ejemplo, de que intervenga la psicología. Por ejemplo, venir aquí es porque sabemos, como dice usted, no lo repite, la palabra es útil, ¿verdad? Inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia. Es porque queremos tomar este camino. Es como cuando queremos bajar de peso, no solo vamos al nutriólogo, también hacemos ejercicio, una serie de disciplinas o como un equipo multidisciplinario para ayudarnos a lograr eso, ¿verdad? Como decía usted, no es mala la psicología, puede haber terapias, ¿verdad?, que pueden ayudar, pero lo que estamos viendo es que la palabra es lo que nos va a llevar, ¿verdad?, a eso. Y les va algo, yo hoy le decía al Señor, en medio de todo lo que veo, porque le decía a mi esposo hoy, cuando tú abres tu celular y estás viendo Instagram o Facebook, se libera mucha dopamina, esa hormona de la felicidad. Y decía mi esposo, sí, desde el momento, desde que desbloqueas tu celular, en tu sistema nervioso, ¡pum!, hay un estímulo, ¿verdad?, de esa sustancia de la felicidad. Y le decía yo, ¿cómo estamos exponiendo a nuestro sistema nervioso a pum, pum, nos llega esta idea, otra y otra? Y saber qué es lo correcto. ¿A qué voy? Hoy veía un reel, un video corto, donde decía acerca de una psicóloga, decía esto. Un varón que es infiel a su pareja y que lo hace a escondidas y todo esto le genera dopamina, y a escondidas y oculto es más placentero. Y yo inmediatamente después de ver eso le dije al Señor, ¿y cómo filtro esto a la luz de tu palabra? Y nos van a creer que después de eso leí el proverbio del día, y miren lo que dice, hablando Proverbios 9 de la sabiduría y la ignorancia, y dice, no hay nada más sabroso que beber agua robada, no hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Eso es a lo que usted nos está invitando, a que eso que vemos en el mundo y cómo nos habla el mundo, cómo lo filtro a través de la palabra. Cómo eso que está diciendo esa psicóloga, cómo viene la Biblia, cómo lo interpreta Dios. Y Dios lo pone como la ignorancia. Este proverbio habla de eso y cómo la palabra nos lo enseña, pero desde el punto de vista de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, finalmente quiero decirles que la psicología está enfatizada en el yo. ¿Sí? Hay distintas maneras, ¿no? La psicología trata los problemas y depende también el psicólogo de las terapias que utilice, pero normalmente está enfocada en el yo, en ti. Tú eres importante, cuida tu autoestima, tú, ¿verdad? Dios es todo lo contrario. Dios es, muere tú para que yo viva en ti. Entonces, cambiar eso en nuestra percepción humana, en donde yo merezco, yo soy importante, yo quiero resaltar, yo quiero reconocimiento, yo quiero atención, yo quiero que mis deseos sean primero, tiene que ser Dios y tiene que ser su palabra en nosotros. Dios tiene que venir y hacer un cambio en nuestro corazón para que podamos decir, como decía Juan el Bautista, que muera yo y que viva Él. Entonces, por eso la psicología, la consejería bíblica no ve las cosas de una forma psicológica, sino todo lo contrario. Ahora, nosotros no hablamos de terapia de consejería, hablamos de sesiones de consejería. Yo no quiero que el aconsejado venga conmigo a tratar un problema por mucho tiempo.
Yo quiero ayudarle a que el aconsejado pueda caminar en santidad delante de Dios y santificar su vida para que dependa de Cristo, no de mí. Entonces, mi propósito como consejero no es que él venga y que, oiga, pastor, es que 3 de la mañana y tengo... No, yo quiero que él vaya a Cristo. Entonces, como consejero tengo esa responsabilidad de ve a Cristo, porque Él es el único que no te va a fallar. Y a lo mejor que yo sí. Pero la psicología ve las cosas así, el yo, hacia el hombre. Y la Biblia ve las cosas hacia el Señor. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a terminar ya con este ciclo de este taller, este ciclo de conferencias, y vamos a hablar de 2 temas. Vamos a hablar de sumisión bíblica. No se lo pierdan, hermanas y hermanos.